Hoy vamos a hablar de metodología de trabajo. La metodología siempre tiene que ser algo que esté al servicio del autor, que le sirva, que sea una herramienta para avance, pero la verdad es que cuando escribí el libro El proyecto fotográfico personal me entraron muchos temores, ¿no? Porque yo pues trabajo con una metodología que me funciona pues, con un grupo de alumnos a los cuales estoy con ellos trabajando todo un año. Yo soy profesora, soy docente en la Escuela de Fotografía de la Máquina y claro, tú estás con ellos y entonces cualquier duda que surge, de pronto hay un autor que funciona de otra manera y hay que flexibilizar cierta fase del proyecto para que se haga en otro orden o de otra forma, entonces tú estás ahí como profesora, pues trabajar codo con codo con ellos y bueno, pues sabes que al final pues eso va a funcionar, ¿no? Sin embargo, claro, cuando escribí el libro la situación era diferente porque yo no iba a estar con el lector, no iba a estar con él, no iba a conocerle, no iba a poder ayudarle ni hablarle, sino que el libro iba a salir ya, iba a ser un ente propio, solo, independiente y ajeno a mí. Entonces ahí sí que me preocupaba, ¿no? Porque que la metodología pudiera no encajarle a todo el mundo. Cada artista es particular, cada artista tiene su manera de crear, entonces, ¿cómo crear una metodología que ayude a todo el mundo? Entonces, partiendo de la premisa de que cada artista es diferente, mi reto era un poco encontrar una metodología que fuera lo suficientemente flexible para adaptarse a diferentes tipos de creaciones y a diferentes tipos de autores. Mi primer paso fue hacer un análisis de autores muy diversos, elegí como unos 200 e intentar analizar también cuáles eran sus procesos de trabajo. Mi primera intención era dividirlos en dos grandes grupos, uno los que hacían fotografía documental y por otro lado los que hacían fotografía más subjetiva. Pero enseguida me di cuenta que esta clasificación no me iba a servir porque no hablaban de procesos, sino de lo que hablaba era de tipo de fotografía, con lo cual no me resultaba de utilidad. Después sí que pensé en otra división que sí que me fue bastante más útil, que era distinguir entre aquellos que pensaban, que reflexionaban antes de fotografiar y aquellos que necesitaban la fotografía y el proceso fotográfico para llegar a sus conclusiones. Entonces, bueno, el primer grupo, los que primero piensan y luego fotografían, estarían enmarcados gran cantidad de autores contemporáneos. La fotografía artística contemporánea un poco nos lleva, ¿no?, a esa idea de que las imágenes pues siempre van a necesitar un discurso y demás, entonces primero pensamos, primero reflexionamos y luego ya cuando están todos los cabos atados y sabemos qué imágenes necesitamos para representar esa idea o esa historia, pues ya nos vamos a realizarlas. Pero no todo el mundo funciona así, o incluso hay personas que tienen proyectos de un tipo y luego tienen proyectos de otro, porque de hecho yo misma, ¿no?, tengo proyectos de las dos clases, ¿no? Entonces hay veces que no tienes una idea, pero sí tienes una necesidad de expresar algo que no tiene una forma concreta. Es como una especie de sensación, de sentimiento, de emoción, no sé, depende también de la persona, ¿no? Algo que está ahí y que te impulsa, ¿no?, a hacer un proyecto aunque no sabes muy bien de lo que quieres hablar. En esos casos mi recomendación siempre es la misma, empezar a hacer fotografías. Cuando uno no sabe qué es lo que tiene en la cabeza porque es una nebulosa, porque no tiene un orden, pues las propias imágenes nos van a indicar el camino y es lo que pasa. Entonces empezamos a hacer fotos que no sabemos muy bien por qué, pero son las que nos salen, vamos haciendo y poquito a poco vamos encontrando conclusiones y al final encontramos la respuesta y sabemos por qué, ¿no? Descubrimos por qué hemos querido hacer esas imágenes, por qué hemos querido hacer ese proyecto. O sea que en vez de partir de la idea, llegamos a la idea. Estos dos tipos de trabajo sí que son dos procesos muy distintos, pero que sí que me arrojan mucha luz sobre metodologías que son muy distintas y que están ahí y que están funcionando y que la gente las está utilizando. Cuando hablo de este segundo tipo de proceso, no me refiero, o sea, no estoy hablando de esas veces que a veces tenemos unas fotografías por ahí que hemos hecho, pues yo qué sé, en algún momento, en algún viaje, lo que sea, y de pronto nunca hemos hecho nada con ellas, ¿no? Y de pronto decimos, anda, estas fotos y tal, oye, pues eran chulas, ¿no? Podría recuperarlas y entonces a ver si se me ocurre algo que tenga que ver con esto y yo pueda desarrollar algún discurso y tal. Eso es otra cosa. O sea, eso no es de lo que estamos hablando, porque eso, bueno, pues cada uno que trabaje como prefiera, ¿no? Pero para mí eso no es la creación de un proyecto fotográfico, ¿vale? Es otra cosa diferente. Yo hablo de que tú estás generando las imágenes movido por algo y que al final llegas a la respuesta, a la conclusión de lo que quieres contar, ¿vale? Bueno, pues partiendo de estas dos formas de trabajar, pensar primero
actuar después, actuar primero, pensar después, ¿no? Llegar a conclusiones después, sí que se me abrió, digamos, la posibilidad de hacer esa clasificación más interesante, ¿no? de autores, y que sí que tiene que ver más con el proceso. Fue muy interesante, ¿no? Porque había autores que los conocía, ¿no? Y podía hablar con ellos y preguntarles, oye, ¿cómo es vuestro proceso y tal, ¿no? Y otros pues porque había entrevistas o artículos que hablaban en detalle, ¿no? de cuál era su manera de proceder a la hora de hacer sus trabajos, y entonces pues era una información muy valiosa para mí. En ocasiones me puse en contacto con autores para preguntarles, ¿eh? A veces la respuesta nunca llegó, y entonces pues un poco me lo tuve que imaginar, o bueno, autores que ya han fallecido también, ¿no? Con los que también trabajé, y bueno, ahí fue un poco intentar adivinar, ¿no? Fue un trabajo ahí casi de investigación, ¿no? Intentar adivinar cómo habían sido sus procesos. La cosa es que al final, con todas esas respuestas, fui encontrando lugares comunes para esos autores, gente que trabajaba de la misma manera. Claro que había muchísimas diferencias. De hecho, hallé autores que solamente ellos trabajaban así, nadie más que ellos, o al menos yo no encontré nadie más que ellos que trabajaran de la misma manera. O sea que esto puede ser muy particular, pero luego, sin embargo, también había grandes zonas comunes donde sí confluían a fotógrafos y autores muy diferentes, que muchas veces no tenían nada que ver sus trabajos, y sin embargo sus procesos sí que tenían grandes coincidencias. Entonces, bueno, lo que hice un poco fue agrupar y a través de estas zonas comunes crear diferentes modelos de proyecto según los procesos. Bueno, al principio eran más, pero al final conseguí quedarme solo con 5, ¿no? Y en estos 5 modelos de proyectos, pues digamos que aunaba de alguna forma, y siempre de manera flexible, abierto, ¿no? a todo tipo de ajustes y de cambios, las maneras de proceder más habituales en los proyectos personales. Y así surgieron los 5 modelos de proyectos a los que yo misma di nombre, y bueno, pues serían el modelo formal, que es cuando primero pensamos, primero tenemos nuestra idea y lo definimos muy bien, y luego ya hacemos fotografías, etcétera. Modelo emocional, que partimos de un sentimiento, de una emoción, ¿no? De algo que no tiene forma, y bueno, pues empezamos a generar imágenes, ¿no? para encontrar respuestas, y al final encontramos conclusiones. El modelo visual, que es para las personas que previsualizan las imágenes, porque hay mucha gente que si no ve la foto no puede avanzar con un proyecto. O sea, lo primero que ve antes de dar un paso es la imagen, ¿no? A veces esa imagen sí que viene unida a una idea, pero otras veces no. Otras veces, de nuevo, es a través de la fotografía como vamos encontrando conclusiones. Entonces, por ejemplo, aquí es un tipo de proyecto en el cual los bocetos cobran bastante importancia cuando se tienen estas visiones, ¿no? Que luego queremos materializar en imágenes. También tenemos el modelo experimental, en el cual nosotros vamos probando cosas con prueba y error, y vamos a través de esa propia experimentación descubriendo pues respuestas a la hora de encarar el proyecto y de encontrarnos pues también su significado y su sentido. El último modelo sería el de apropiación, en el cual pues bueno, puede ser que tengamos unas imágenes, ¿no? que sean de otros, y a través de esas imágenes nos inspiren una idea, que es como está trabajando ahora mucha gente con el álbum familiar, con los álbumes familiares, los cuales recuperan imágenes de su familia del pasado y construyen, ¿no? proyectos a través de eso. Pero también puede ser que nosotros tengamos una idea y a través de esa idea busquemos imágenes de otros para materializarla. En ambos casos sería el modelo de apropiación. Entonces, bueno, como veis, hay muchas maneras de trabajar, hay muchísimas más. Estas serían las que quizá nos encontramos más a menudo ahora en la fotografía artística contemporánea. Y bueno, pues animaros a que hagáis una reflexión y os preguntéis cuál es vuestra forma, ¿no? No significa que lo que decidáis ahora tenga que ser así para siempre. Como os decía, podemos cambiar de modelo según nuestro proyecto, pero bueno, preguntaros qué tipo de proyecto os gustaría hacer, cómo sería vuestro proceso, y ya solo os quedaría un poco el ir estableciendo pues esos pasos para llegar al resultado. Espero que os haya resultado interesante el vídeo. Nos vemos muy pronto con muchos más contenidos, y bueno, pues si os ha gustado me encantaría que le dierais me gusta al vídeo o que os suscribáis a mi canal. Hasta pronto.